Hola, bueno, vamos a ver hoy un tema de química, se ve en el CBC, se ve también en UBA 21. También, bueno, muchos pueden haber visto este tema en el colegio secundario y el tema es estequiometría, ¿sí? Es lo que aplicamos, digamos, cuando resolvemos un problema donde nos dan una reacción química a través de una ecuación balanceada y nos piden que averigüemos cantidades, número de moles, número de moléculas, masas, volúmenes, ¿sí? Bueno, y estos problemas, como dijimos recién, parten siempre de una ecuación balanceada. Si no está balanceada, tenemos que balancearla. A veces en el problema tenemos que plantear nosotros la reacción, tenemos que plantear la ecuación. Generalmente en los problemas del CBC dan ya la ecuación planteada. Bueno, ¿y cómo se resuelve el problema? Bueno, de esta ecuación nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar, independientemente de los datos que tenga el problema, obtener la información o los datos estequiométricos que están dentro de la misma ecuación. Estos datos podrían ser el número de moles, la masa correspondiente a esa cantidad de moles. El número de moles está indicado por los coeficientes de ajuste, ¿sí? Los coeficientes que ajustan la ecuación, que la balancean, me indican el número de moles de cada reactivo y de cada producto. Y a partir de la masa molar de cada una de estas sustancias, multiplicada por esa cantidad de moles, tengo las masas que participan de la reacción. Bueno, una vez que yo tengo esta información, ¿sí?, lo que voy a hacer para resolver el problema es relacionar estos datos estequiométricos con los datos reales, que son los que aparecen en el enunciado del problema. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, matemáticamente no hay ninguna complicación, esto se resuelve mediante proporcionalidad o a través de regla de 3 simple. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento de resolver un problema? En primer lugar, hay 3 factores que tenemos que considerar. Primero, vamos a nombrar la pureza. La pureza generalmente está presentada en forma de porcentaje y afecta únicamente a aquel reactivo sobre el cual está indicada, ¿sí? Bueno, yo tengo que aplicar la pureza. Por ejemplo, si a mí me dicen que reaccionan 200 gramos de ácido nítrico que tiene una pureza del 80%, en realidad no tengo 200 gramos, sino el 80% de 200, y esto me va a dar 160 gramos. Bueno, también me pueden decir que reaccionan 200 gramos de ácido nítrico con un 15% de impurezas inertes. Bueno, entonces, si a mí me están dando la impureza, inerte significa que esas impurezas no van a afectar a la reacción, o sea que van a permanecer inalteradas a lo largo de la reacción, no sufren transformación, no afectan, digamos, al mecanismo de la reacción. Bueno, pero si a mí me dicen que tengo un 15% de impurezas inertes, la pureza es 100%, menos 15%, 85%. ¿Sí? Bien, después, otro factor que va a aparecer en los problemas es el rendimiento. El rendimiento, que también por lo general está expresado en forma de porcentaje, afecta a todos los productos por igual, ¿sí? No hay ninguno que se salve de ese rendimiento. Cuando uno calcula, ¿sí?, en una primera instancia, digamos, una cantidad de producto basándose en las cantidades estequiométricas y los datos del problema, lo que va a obtener es la cantidad que obtendría, que debería obtener con un rendimiento óptimo, ideal, del 100%. ¿Sí? Si esa cantidad le aplico después el porcentaje de rendimiento que me indique el problema, voy a obtener la cantidad real.
¿A qué se debe este rendimiento? ¿Por qué la merma, la baja del rendimiento? Porque las reacciones químicas a veces requieren de agentes externos, agentes físicos, por ejemplo, determinada temperatura, determinadas condiciones, humedad o sequedad, ausencia o presencia de luz, condiciones de presión, ¿sí? O agentes químicos, por ejemplo, necesitan producirse en un medio ácido o en un medio básico, o necesitan la acción de algún catalizador, un regulador de la reacción, ¿sí? Los catalizadores, recordemos que regulan el mecanismo, la velocidad de la reacción, la eficacia de la reacción, sin participar de manera activa también, ¿sí? Bueno, si alguno de estos agentes no está presente en las cantidades adecuadas, la reacción va a rendir menos de lo esperado. Por eso que si a mí me indican un rendimiento, a las cantidades de producto, de cualquiera de los productos que yo obtenga, les tengo que aplicar este porcentaje de rendimiento. Después vamos a ver ejemplos donde vamos a aplicar todo esto. Y después algo fundamental, que es el tercer factor que vamos a ver, es lo de reactivo limitante y reactivo en exceso. Bueno, ¿qué es esto? Cuando a mí en el enunciado me dan cantidades de dos reactivos, ¿sí? Lo más probable es que esas cantidades no respeten la proporción estequiométrica, o sea, la proporción en la cual aparecen estos reactivos en la ecuación química. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Y aunque no me lo pregunten, yo tengo que determinar sí o sí cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál está en exceso, pero fundamentalmente el limitante. ¿Qué es esto? Bueno, el reactivo en exceso es aquel que no va a reaccionar por completo, o sea, va a quedar una parte que va a permanecer sin reaccionar. ¿Por qué? Porque el otro reactivo, que es el limitante, que sí va a reaccionar totalmente, me lo limita. O sea, el reactivo limitante se agota por completo, no queda nada al final de la reacción. Y del otro reactivo siempre va a quedar una cantidad sin reaccionar porque el otro reactivo, el limitante, ¿sí? No estaba en la cantidad suficiente para que el reactivo en exceso reaccione por completo. Entonces, una manera muy fácil que vamos a ver en los ejemplos para determinar cuál de los dos es el reactivo limitante consiste en hacer esto. Si dividimos la cantidad real de cada reactivo, o sea, el dato del problema, cuando digo cantidad puede ser número de moles o puede ser la masa, por la correspondiente cantidad estequiométrica de ese reactivo, ¿sí? Si hacemos lo mismo con los dos reactivos, el menor de estos cocientes, el menor de los cocientes al dividir cantidad real por cantidad estequiométrica, nos va a dar el reactivo limitante. Una vez que yo determiné cuál es el reactivo limitante, puedo seguir adelante con el problema y averiguar las cantidades de producto, sin olvidarme lo que dijimos antes, rendimiento, bueno, la pureza, que es lo primero que tengo que aplicar. Si uno de los reactivos del cual me dan información tenía impurezas, primero tengo que averiguar la cantidad real y después de aplicar la pureza, recién voy a averiguar cuál de los dos es el limitante. Bueno, en base a todos estos conceptos vamos a pasar ahora a resolver algunos problemas, digamos, de la guía correspondiente a reacciones químicas y estequiometría. Bueno, vamos ahora a resolver un problema como ejemplo de todo lo que acabamos de ver. Y el problema es un problema extraído de la guía de reacciones químicas y estequiometría del CBC del año 2020. Es el problema 840, uno de los últimos, y dice: se hacen reaccionar 44,5 gramos de una muestra de selenio en polvo que contiene 4,45 gramos de impurezas inertes, con unos 2.000 centímetros cúbicos de solución acuosa de HNO3, esto es ácido nítrico, 2 molar. El rendimiento de la reacción que se representa a continuación es de 60%. Y me pide calcular la cantidad que reacciona de cada reactivo. Cantidad, o sea, cuando me hablan de cantidad en química, recuerden que me están pidiendo el número de moles, no los gramos ni ninguna otra cosa, sino número de moles. Bueno, me piden después en la parte B calcular la cantidad de gas que se obtiene. El gas que se obtiene es el dióxido de nitrógeno.
y qué presión ejercerá si se lo recoge en un recipiente de 85 litros a 30 grados Celsius. En el punto C me dice que si se utilizan 3 litros de la solución de ácido nítrico, 2 molar, me pregunta si la cantidad de dióxido de nitrógeno obtenida será mayor, menor o igual, justificar, y en el último punto me dice si se desean obtener 10 moles del gas con un rendimiento del 100%, con solución suficiente de ácido nítrico y la misma pureza del selenio, ¿qué masa de muestra de selenio impuro se debe emplear? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como habíamos dicho, todo problema estequiométrico partía de una ecuación balanceada, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, a partir de la ecuación que ya me la han planteada, vamos a obtener nuestros datos, nuestra información estequiométrica. Vamos a comenzar con los moles, que están indicados por los coeficientes de ajuste. Tengo un mol de selenio, 4 moles de ácido nítrico, de ácido selenioso o seleniato 3 de hidrógeno, tenemos un solo mol, tenemos un mol de agua y tenemos 4 moles de dióxido de nitrógeno. Las masas son, para el selenio tengo un solo mol, la masa molar va a ser 79 gramos. Acá tengo 4 moles de ácido nítrico, un hidrógeno, un nitrógeno, 3 oxígenos. Tengo una masa molar de 63 multiplicado por 4, 252 gramos. Para el ácido selenioso, la masa molar la pueden calcular fácilmente, 129 gramos. Para el agua lo mismo, 18 gramos. Y tengo 4 moles de dióxido de nitrógeno, cada mol tiene una masa de 46 multiplicado por 4, serían 184 gramos. Siempre controlen en los problemas que tiene que haber un balance según la ley de conservación de la masa y que la masa de los productos va a ser igual a la masa total de los reactivos. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer antes de comenzar a responder las preguntas, vamos a tratar de procesar la información y empezamos por el selenio. El selenio, uno de los reactivos, me dicen que tengo 44,5 gramos, pero que tiene una cantidad de impurezas que es de 4,45 gramos, así que la parte pura a los 44,5 gramos le restamos 4,45, que son las impurezas inertes, y tenemos una masa de ¿cuánto? De 40,05 gramos de selenio. El otro reactivo es el ácido nítrico, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Bueno, este reactivo está en solución, una solución acuosa, y me dice que tengo 2000 centímetros cúbicos, es decir, 2 litros, pero que tiene una concentración 2 molar. La concentración 2 molar, ¿sí?, significa, ¿qué es lo que significa eso? Que cada 1000 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, contienen 2 moles. Por lo tanto, en 2000, ¿sí?, centímetros cúbicos, que es lo que nos dice el problema que tenemos, vamos a tener X cantidad, o sea, exactamente 4 moles, ¿sí? Bueno, listo, tenemos entonces 4 moles de ácido y tenemos 40,05 gramos de selenio. Vamos a tratar de descubrir ahora, para después averiguar la cantidad. Recuerden que cuando me piden cantidad me están pidiendo el número de moles que reacciona de cada reactivo. Para eso vamos a procesar la información y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tratar de descubrir cuál es el reactivo limitante. ¿Será el selenio o el ácido nítrico? Vamos a descubrir el reactivo limitante. Fíjense que el problema no me lo pregunta, pero si queremos resolver el problema, tenemos que averiguar cuál de los dos es el reactivo limitante, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer como dijimos anteriormente, cuando vimos un poco la teoría, los procedimientos, y vamos a arrancar con el selenio, ¿sí? El selenio
y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir la masa real, ¿sí?, que es la masa que me da los datos del problema, por la masa estequiométrica. La masa real por la masa estequiométrica. La masa real es de 40,05 gramos, es lo que tenemos para hacer reaccionar. Y la estequiométrica es la que obteníamos de la ecuación balanceada, esto nos da 79 gramos. Y obtenemos un número, un coeficiente, que es de 0,507. Y ahora vamos a hacer lo mismo, entonces esto era el selenio y hacemos lo mismo para el ácido nítrico. Pero bueno, como tengo moles, trabajo con moles. La cantidad real en moles dividido la cantidad estequiométrica, yo tengo 4 moles dividido y tengo 4 moles también porque tenía los 2 litros de solución 2 molar y esto me da 1. Bueno, el menor de estos cocientes nos indicaba el reactivo limitante, o sea que nuestro reactivo limitante va a ser el selenio, ¿sí? Bueno, y entonces con esto vamos a averiguar lo que nos piden en el punto A, ¿sí? Vamos a averiguar para el punto A, vamos a responder la pregunta. En el punto A me pide la cantidad de cada reactivo que reacciona. Entonces, bueno, en el caso del selenio reacciona totalmente, ¿sí? Reacciona totalmente. Reaccionan 40,05 gramos. Si 79 gramos forman un mol, la cantidad, los 40,05 gramos, corresponden ¿a cuánto? Corresponden a 0,507 moles, ¿sí? Y esa es la cantidad de selenio que va a reaccionar. Bien, y ahora vamos a ver para el ácido, estos serían los moles de selenio. Y ahora vamos a averiguar qué cantidad de ácido nítrico reacciona. Para eso voy a utilizar el reactivo limitante. Entonces, si con 79 gramos de selenio reaccionan 4 moles de HNO3, o sea, de ácido nítrico, cuando utilice 40,05 gramos, la cantidad de ácido que va a reaccionar va a ser igual a 2,028 moles ¿de qué? De hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. ¿Sí? Y esta sería la cantidad de cada reactivo que reacciona. Bueno, en la parte B el problema me está pidiendo que averigüe la cantidad de gas, el único gas es el dióxido de nitrógeno, que se obtiene y la presión que ejerce en un recipiente de 85 litros a una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, primero vamos a averiguar el número de moles. Entonces vamos a tener que, cuando yo utilizo 79 gramos de mi reactivo limitante, o sea, de selenio, ¿sí?, nosotros obtenemos 4 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, cuando pasemos a utilizar 40,05 gramos, la cantidad de moles que voy a obtener debería ser lo mismo que calculamos antes. Es el mismo cálculo, o sea que nos da 2,028 moles. Pero esto está afectado por el rendimiento. O sea, con un 100% de rendimiento, yo obtendría esa cantidad, 2,028 moles. Pero como el rendimiento es del 60%, la cantidad real que vamos a terminar obteniendo para este gas sería de
1,217 moles. Bien, entonces ahí tenemos la cantidad que obtenemos al aplicar el rendimiento. Bueno, para poder contestar lo otro que me piden, que es la presión, vamos a utilizar la ecuación general de los gases y vamos a utilizar presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura absoluta. O sea que la presión va a ser igual al número de moles por R por T dividido el volumen. Los moles los averiguamos recién y eran 1,217. Entonces vamos a poner 1,217 mol. Por la constante R, que vale 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Por una temperatura que es de 30 grados Celsius, le sumo 273 y me queda 303 grados Kelvin, y todo esto dividido por el volumen de 85 litros. Y esto nos da una presión que es de 0,355 atmósfera. ¿Ves? Porque se va el mol, se va grado Kelvin y se van los litros y queda solamente la atmósfera, que es la unidad de presión. Y acá ya contestamos la parte B, ahí termina la parte B. La pregunta C nos dice, si se utilizan 3 litros de ácido nítrico en solución acuosa 2 molar, la cantidad de monóxido de nitrógeno obtenida será mayor, menor o igual, y nos pide que justifiquemos. Bueno, es una pregunta más teórica y tenemos que tener en cuenta que como el ácido nítrico es el reactivo en exceso, si yo aumento la cantidad del reactivo en exceso, de cualquier manera, en este caso aumentando el volumen de solución, ocurriría lo mismo si utilizo el mismo volumen pero uso una solución más concentrada. Al aumentar la cantidad de reactivo en exceso, lo único que vamos a lograr es tener mayor exceso de ese reactivo, pero esto no va a alterar, no va a afectar a las cantidades de productos, de ninguno de los productos que se obtengan, ¿sí? La única manera, digamos, de que el reactivo en exceso modifique las cantidades de productos es disminuir la cantidad hasta lograr que el reactivo que estaba en exceso se transforme en reactivo limitante, ¿sí? Si yo reduzco la cantidad de manera que cambie el reactivo limitante al que antes estaba en exceso, ahí sí va a disminuir la cantidad de cada uno de los productos, ya sea medida en moles, en masas o en volumen, o sea que el volumen va a estar en relación directa con la cantidad de materia, con el número de moles o con la masa de cada producto obtenido, ¿sí? Por el contrario, si nosotros aumentáramos la cantidad de reactivo limitante, ahí sí me sobraría menos, tendría menos exceso el otro reactivo, ya que reaccionaría en una mayor cantidad y obtendría mayores cantidades de cualquiera de los productos de la reacción. Bueno, una pregunta más teórica, muy fácil, no cambia. Y nos falta la última pregunta, que sería la pregunta D, que nos dice que si tuviera un rendimiento del 100% y se quieren obtener 10 moles de dióxido de nitrógeno, ¿qué cantidad de selenio impuro, qué masa, mejor dicho, se debe utilizar? Entonces, veamos que, en primer lugar, yo tengo que, para obtener 4 moles, ¿sí? 4 moles de NO2, se parte de 79 gramos de selenio. Entonces, para obtener 10 moles, la cantidad que debería utilizar sería de 197,5 gramos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa?
Eso es la parte pura que yo necesito, pero yo quiero saber la muestra impura. Entonces, ¿cuál era la pureza? En realidad no la tenemos la pureza, porque me daba en masa las impurezas inertes. Pero la puedo determinar, porque yo sé que tenía 44,5 gramos de selenio eran el 100%. Pero la parte que me quedó pura, que sería los 40,05 gramos de selenio, son X, y eso me da un 90% de pureza para el selenio, ¿sí? Entonces, teniendo este dato, ahora puedo agarrar y decir, bueno, a ver, si con el 90% que representa mi parte pura, tengo 197,5 gramos, el total de la muestra, o sea, el 100%, va a corresponder a X cantidad, y eso nos daría exactamente, debería usar unos 219,44 gramos. Bueno, acá finaliza este problema, que era bastante interesante porque tenía todo lo que habíamos mencionado antes en la teoría, o sea, tenía pureza, rendimiento, tenía reactivo limitante, reactivo en exceso, había que utilizar la ecuación general de los gases, teníamos la concentración de la solución en molaridad, bueno, tenía como varias cosas, así que era un buen ejemplo, digamos. Era, por otro lado, bueno, el último problema de la guía, de la práctica de estequiometría. Y bueno, continuamos en próximos videos resolviendo problemas, resolviendo finales virtuales, evaluaciones formativas obligatorias, tanto de física, química, biofísica, análisis matemático, álgebra. Así que bueno, hasta la próxima, nos vemos en próximos videos. Gracias.